¿Qué tal, tibianos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 1 de Tibianomy. En este episodio recapitularemos un poco sobre lo que se habló en el piloto y los dos incisos a los que les dimos lectura en el video de introducción. Estos eran el inciso 1.1, Mundos Nuevos, y el inciso 1.2, Investigación Económica. Como se dijo en ese audio, el señor Stefan Borsoni realizó un estudio con el fin de descubrir el proceso y desarrollo de una economía en juegos MMORPG, en este caso más específico el de Tibia, aunque utilizando datos de algunos otros juegos. Se explicó también sobre los tipos de intercambio de bienes que pueden darse entre los jugadores y el valor que pueden estos representar. Se mencionaba que basándose en estudios sobre el juego de EverQuest de Sony, un jugador en promedio podía generar un ingreso de $3.42 por hora, que claro, esto fue en el año 2006-2007. La economía y los tiempos han cambiado mucho, por lo que los valores son muy diferentes a los actuales. En este capítulo número 2 se habla sobre los mundos virtuales. El inciso 2.1 se titula Definición y naturaleza de los mundos virtuales. En estos dos incisos se habla más sobre el concepto de lo que son estos mundos antes de profundizar en lo económico. Hay que entender antes lo que engloba y cómo a partir de esto se genera una economía de bienes de valor dentro de un juego. Poco a poco iremos llegando a ello conforme la lectura y el avance en los capítulos de la tesis. Dándole introducción al inciso, dice: el término mundos virtuales no solo describe los escenarios en los que se desarrollan los juegos de rol en línea, sino también los propios juegos en general. A diferencia de la realidad virtual, la sensación de inmersión de estar realmente en otro mundo no se genera mediante el uso de equipos especiales como cascos con pantallas incorporadas y guantes, sino que únicamente por atractiva presentación del contenido del juego. Si algunos de ustedes jugaron antes del 2010, vamos a hablar específicamente de Tibia, no de otros juegos, se llevaba un ritmo mucho más lento. Inclusive hablando de aquellos quienes jugamos alrededor del año 2004, y no se diga para años anteriores, los que llegaron a jugar al principio de la existencia de Tibia, este no contaba ni con luz ambiental en el cliente. Tenías que ir con tu antorcha por las cuevas. Esto generaba como una sensación de inmersión cuando no había ni spoilers, wikis, videos tutoriales y tenías que aventurarte por ti mismo. Habían rumores de otros jugadores y tal, lo que te ayudaban, entre comillas, a descubrir el mundo de Tibia, pero más que nada ibas por ti mismo. Y pues los posibles peligros que había en cada rincón, ¿no? Deambular por el paisaje buscando secretos y encontrando misterios y demás, y esto te envolvía a sentir que estabas dentro de este mundo. En el siguiente párrafo dice: en la mayoría de los casos el mundo virtual es un mundo de fantasía medieval y legendaria, como en El Señor de los Anillos de Tolkien, con la eterna lucha entre el bien y el mal. Ambas partes poseen poderes mágicos que utilizan en esta guerra. Recientemente se han utilizado escenarios más variados como los de ciencia ficción, espaciales, posguerra nuclear, históricos y así. En los juegos de rol, los participantes desempeñan un papel con su personaje que les representa en el mundo virtual. Para cumplir esta tarea poseen habilidades especiales que tienen que aprender durante su vida virtual. Además, recogen objetos que pueden utilizar para resolver problemas. Muchos jugadores desarrollan una relación tan fuerte con su personaje que en un sentido psicológico, la separación entre ellos y su personaje desaparece. Después de, por ejemplo, un combate, quizá digan he muerto en lugar de mi personaje ha muerto. De este modo incluso se generan sentimientos como de gratitud, de amor u odio entre los jugadores y más. Esto se daba mucho en esos viejos tiempos donde se atenía un jugador a un solo personaje y buscábamos darles nombres ideales de guerreros o magos o cosas que nos representaran o representaran al personaje al que le íbamos a dar vida. Nos hacíamos con un nombre tanto dentro como fuera del juego. ¿A cuántos de nosotros no nos llaman por nuestro alias o nuestro nombre de usuario, algunos de nuestros amigos o conocidos en la vida real? Es tan marcado esto que hoy en día aún recordamos leyendas de Tibia que marcaron el juego y dejaron huella con su nombre como son
Bubble, Cachero, Setzer Gambler, Eternal Oblivion, Lord Paulistiña, Aries War, entre otros, nada más por mencionar alguno. Hoy en día ya no hay tanta esta relación con el nombre. Algunos sí conservan este sentir, pero no es tan fuerte el lazo como en aquellas épocas. Siguen habiendo lo que ahora se le conoce como charlover, pero ya son los casos donde uno inclusive llega a usar nombres cualquiera o sin sentido solamente por tener un nombre. Eh, sobre juegos en línea. El término online se refiere en primer lugar al aspecto técnico de los mundos virtuales, por lo que los ordenadores de los jugadores están conectados a un computador central a través de Internet. Cada ordenador de cada jugador tiene que instalar un programa llamado cliente que muestra gráficamente el mundo de juego. Recibe las órdenes del jugador y las transfiere al computador central. En este sistema se ejecuta el programa servidor o server, que no solo se procesa con los movimientos, sino que también calcula las actividades de las criaturas controladas por inteligencia artificial, como los NPC o los monstruos. El estado actualizado del mundo se comunica a todos los clientes simultáneamente para actualizar la representación. La aceptabilidad y los efectos de las acciones están sujetos a determinados protocolos que suelen basarse en las reglas de la naturaleza que intentan imitar la vida real en el juego. El segundo aspecto de la separación entre un cliente y un servidor es la persistencia. Cuando los participantes terminan una sesión de juego, sus personajes desaparecen, pero el juego continúa para el resto de los jugadores. Inclusive en un servidor de juego seguiría existiendo aun si hubiera una total ausencia de jugadores. Los datos de los personajes se guardan para sus próximas visitas, de modo que los jugadores pueden retomar la partida donde la dejaron y de este modo construir valores duraderos. Como se menciona en esta modalidad donde después de una sesión de juego todo tu progreso es guardado y el juego se mantiene en curso para todos, es lo que le da una sensación de una realidad virtual, ya que tu personaje entra en un modo de reposo, como si se fuera a dormir. Al despertar, por así llamarlo, o que es iniciar sesión nuevamente, han ocurrido múltiples sucesos dentro del juego, ocasionados ya sea por los jugadores o por funciones automáticas mismas de la programación del juego, como una red de un boss importante, etc. Esta continuidad principalmente es lo que le da sentido o valor a cualquier acción realizada, ya que el progreso no se limita a una sesión de juego donde si mueres te desconectas, el progreso que hayas hecho se borra. Juegos de multijugador masivo. En los mundos virtuales pueden reunirse cientos o miles de personas dependiendo del tamaño del mundo y la capacidad técnica del servidor. Estos no solo se comunican entre sí enviándose mensajes mecanografiados, sino son capaces de influir las acciones de todos los jugadores en el juego. Esto se hace especialmente evidente cuando los jugadores luchan juntos contra el entorno hostil en forma de monstruos o incluso entre sí. Los juegos con modo multijugador, a los que se puede jugar solo o entre varias personas a través de internet o en una red local, tienen duración de partidas y estas se limitan al tiempo de juego común, por lo que no hay como tal una persistencia. El siguiente inciso, por ejemplo, está bastante interesante, es el 2.2 y habla sobre la motivación de los jugadores. Cito: ¿qué tienen los juegos de rol en línea que despiertan tanta fascinación? Richard Bartle, codesarrollador del primer juego de rol en línea basado en texto, Moody, en 1980, identificó 4 grupos distintos de jugadores, Bartle Player Types, y los clasificó según los 4 palos de una baraja para analizar las distintas motivaciones de los jugadores. Los exploradores quieren descubrir el mundo. Su objetivo es explorar cada rincón del mapa del juego y explorar las leyes físicas del mismo. Qué monstruo suelta qué botín y con qué probabilidad. Qué arma es la más eficaz contra qué monstruo. Les gusta transmitir sus descubrimientos a los otros jugadores creando, por ejemplo, sus propias páginas web sobre el juego, disfrutando de la reputación que se forjan gracias a su base de conocimientos. Para este tipo de jugador, el mundo del juego debe ampliarse continuamente y llenarse de nuevos y complicados enigmas. También están los triunfadores o los achievers, que acumulan tesoros. Estos acumulan todos los objetos que encuentran y entrenan las habilidades de sus personajes. El capital que acumulan
Les permite luchar contra monstruos cada vez más peligrosos, lo que les permite reunir aún más riqueza. Pueden utilizar para presumir si así desean. Para estas personas el juego es y seguirá siendo interesante mientras haya muchos coleccionables y equipo poderoso que encontrar. También está otro grupo llamado los socializadores. A estos les gusta conocer personas dentro del juego. Buscan o crean nuevos retos juntos o simplemente charlan sobre acontecimientos dentro y fuera del juego. Los buenos sistemas de comunicación que permiten a los jugadores conversar eficazmente, así como las estructuras sociales como ciudades, gremios y clanes, apoyan estas acciones. Y por último están los asesinos, a los que les encanta ejercer el poder. No solo luchan contra el entorno hostil del juego, sino que también atacan alegremente a otros jugadores, los famosos PKs, People Killers o Player Killers, los que consideran una especie de deporte. Para ello mejoran sus tácticas y utilizan el factor sorpresa. Consideran que las variadas reacciones de sus víctimas son un reto mayor que la muy predecible respuesta de los monstruos controlados por el ordenador con inteligencia artificial. Sin embargo, en muchos juegos de rol en línea está prohibido o restringido luchar contra otros jugadores, ya que este tipo de estilo de juegos suele crear fricciones y molestias en la comunidad. Aquí hay un paréntesis donde dice: las transiciones entre los tipos de jugadores son muy fluidas. Aunque cada jugador pertenezca predominante a una categoría, también intervienen elementos de los otros tipos. Por ejemplo, los exploradores tienen que jugar el papel de achievers también para acumular cierta fuerza, subir nivel antes de poder investigar zonas peligrosas. Por ejemplo, también un socializador a veces se ve obligado a convertirse en un asesino para superar una amenaza para su guild. En consecuencia, muchas veces pues es muy divertido el PvP, pero que te maten no lo es. Esto fue una cita de Matt Firor de Mythic Entertainment para la convención de desarrolladores de juegos en la conferencia de Leipzig, Alemania en 2005. Con esto vamos a darle pausa al capítulo y a este episodio. Vamos a dejarlo pendiente para el siguiente, donde voy a detallar un poco más sobre lo que viene en el texto. Y pues nada, esto sería todo por el momento. Los invito a suscribirse al canal, estén pendientes de las actualizaciones, de también el podcast de La Mesa Tibiana, donde lo llevamos un poco menos serio y dándole un tanto giro de comedia. No olviden suscribirse también. Están dentro del mismo canal, pero seguir las páginas en Instagram de @lamesatibiana y @tibianomi. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Chau, chau.